Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Escucha muy bien esta pregunta. ¿Sabes que servirás a quien temes? El título de hoy es El temor de Dios versus el temor del hombre. Todo lo que hemos leído y estudiado hasta ahora nos lleva a un elemento muy crucial en el trato con Dios y con nosotros mismos. O sea, es importante cuando nos enfrentamos a la intimidación, sino también en cada área de nuestra vida, y es acerca del temor del Señor. La iglesia no entiende el temor del Señor. Esto es lamentable, porque es un elemento significativo en la vida de un cristiano. Isaías profetizó refiriéndose a Jesús: se deleitará en el temor del Señor, en Isaías 11:3. Su deleite también debería ser el nuestro. El hombre que teme a Dios será guiado en los caminos de Dios, dice el Salmo 25:12. Ese hombre gozará bienestar y su descendencia heredará la tierra, Salmo 25:13. Se nos ha dicho que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el comienzo del conocerlo. Proverbios 9:10, Proverbios 1:7, Proverbios 2:5, y que prolongará nuestros días. Proverbios 10:27. Se nos ha advertido que sin santidad, la cual es perfecta por el temor del Señor, en Hebreos 12:14 y 2 de Corintios 7:1. Y esto es solo un ejemplo de lo que la Biblia dice sobre el temor de Dios. Son solo unos pequeños ejemplos. Pero debemos de grabar esto en nuestro corazón, en nuestra mente. La única forma de caminar totalmente libre de la intimidación es hacerlo en el temor del Señor. La Biblia dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, en Proverbios 14:26. La confianza fuerte produce la audacia que necesitamos para andar en los caminos de Dios, en lugar de los del hombre. Pero ¿cuáles son las diferencias entre el temor de Dios y el del hombre? Tenemos que definir el temor de Dios y el temor del hombre, número uno. Primero, ¿qué es el temor de Dios? Ya lo hemos hablado y estudiado, pero incluye, es más que respetarlo. Temerle significa darle el lugar de gloria, honor, reverencia, acción de gracias, alabanza y preeminencia que Él merece. Ahora, si notaste que es lo que Él merece y no lo que nosotros pensamos que Él merece. Él mantiene esta posición en nuestras vidas cuando lo estimamos a Él y a sus deseos más que a los nuestros. Odiaremos lo que Él odia y amaremos lo que Él ama. Temblaremos en su presencia y ante su palabra. En segundo lugar, examinemos el temor del hombre. Temer al hombre es estar en estado de alarma, de ansiedad, de pavor, de terror y de sospecha, cubriéndonos ante un hombre mortal, tratar de justificarnos a toda costa para no ser descubiertos. Cuando estamos atrapados en ese temor, viviremos corriendo, escondiéndonos del daño o el reproche y evitando constantemente el rechazo y la confrontación. Un concepto que debemos de entender muy claramente cuando Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, que hay una diferencia entre un pacificador y un pacifista. Un pacifista, por el temor y mantener la paz, él admite mentiras. Un pacificador, él dice la verdad, a pesar de las consecuencias, porque teme a Dios, tiene el temor de Dios. Pero llegamos a estar tan ocupados salvaguardándonos a nosotros mismos y sirviendo al hombre, que somos inefectivos en nuestro servicio a Dios, temerosos de lo que el hombre pueda hacernos, y no le daremos a Dios lo que Él merece. La Biblia nos dice en Proverbios 29:18: el temor del hombre
pondrá lazo. Un lazo es una trampa. Temerle al hombre te roba la autoridad que Dios te ha dado. Por lo tanto, su don permanece dormido en ti. Te sientes incapaz de hacer lo que es correcto porque la autoridad de Dios está inactiva en tu vida. Isaías 51, 7 al 13 nos amonesta y dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. Cuando agradamos al hombre para escapar de los reproches, nos olvidamos del Señor, nos apartamos de su servicio, porque dice Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Grábate muy bien esto: servirás y obedecerás a quien le temes. Si le temes al hombre, le vas a servir al hombre. Si le temes a Dios, le vas a servir a Dios. No puedes temerle a Dios si le temes al hombre, porque no puedes servir a dos señores, a dos amos, como Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Por el otro lado, no tendrás miedo del hombre si le temes a Dios. Y te pregunto, punto número 1, ¿le temerían a Dios los creyentes del Nuevo Testamento? El temor de Dios no es una doctrina muerta del Antiguo Testamento, es un camino de vida. Si amas a Dios, solo le temerás a Él. Tu temor de Dios ahogará todos los otros temores pequeños. Pero es muy lamentable cuando escuchamos hablar a la gente sobre Dios como si Él fuera un asistente nuestro. Una persona que habla de Él en esos términos, pues realmente no conoce al Señor. Aún hasta los discípulos más cercanos a Jesús lo llamaban Señor y Maestro en Juan 20:28. Cuando tratamos al Señor como familiar, perdemos la perspectiva de su lugar correcto. Esa clase de actitud causará que nos comportemos irreverentemente con Él. Y encontramos evidencias de esto tanto en la iglesia como en las vidas privadas de los creyentes. Ellos se llaman a sí mismos creyentes, pero sus estilos de vida lo demuestran. Pablo le dice a Tito 1:16, presumen que son creyentes, pero con sus hechos lo niegan. Recordemos lo que sucedió en el libro de Hechos. A los creyentes les llamaron cristianos por primera vez, no porque ellos se autonombraran, sino porque veían el reflejo de Cristo en ellos, en su actitud, en su estilo de vida, en su comportamiento. Pero es muy lamentable mientras miramos la forma en que la gente actúa en la iglesia. Antes del servicio, corren de un lado para el otro para sentarse o se molestan si algún otro llegó antes a sus lugares. Bueno, eso sucede muy frecuentemente en Estados Unidos. Hablan y murmuran durante el servicio. Eso sí sucede aquí también. Se levantan y se van si piensan que el sermón es muy largo o no les gusta lo que están escuchando. Y es alarmante ver su aparente falta de respeto por sus pastores. Ellos hablan acerca de los siervos de Dios de la misma forma en que los noticieros hablan de los políticos. Y tal vez muchos ministros han actuado más como políticos que como hombres de Dios, y más ahorita que está el tiempo electoral tanto en México como en Estados Unidos. Pero debemos recordar que aún así son siervos de Dios y de Él, para que sea Dios quien los juzgue. Cuando le tememos a Dios, respetaremos las cosas de su casa y los siervos que Él pone. David, él jamás levantó su mano contra el ungido de Dios, el rey Saúl, aún después de que Saúl matara a 85 sacerdotes del Señor, en 1 Samuel 22, del 11 al 23. ¿Por qué no lo hizo David? Porque David le temía a Dios. Pero es triste por lo que muchos creyentes escuchan, miran y leen.
Yo me pregunto si en algunos hogares hay alguna diferencia entre la forma en que viven a la que el mundo lo hace. En su búsqueda por ser equilibrados, normales y aceptados, se han olvidado que Dios no llama normal a lo que el mundo llama normal. Cuando amas de verdad a Dios y le temes solamente a Él, vivirás una vida de consagración, no de mundanalidad. Pedro exhortó en Primera de Pedro 1:15 al 17, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducís conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Se refiere que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que estar apartados del mal. Pero ¿cómo? El temor de Dios es una gran motivación para guardarnos de lo impío, de lo malo. Y te hago esta pregunta. Número 2. ¿Está la iglesia con miedo hoy en día? En Hechos 2, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Estaban tan llenos que actuaron como borrachos. Las risas y el gozo fluían en esos nuevos creyentes. Dios los estaba fortaleciendo y refrescando. Dios se deleita haciendo eso. Él no es un Dios rencoroso que se deleita en la tristeza. En cambio, Él lo hace en el amor, la misericordia, la justicia, la paz y el gozo. Los discípulos vieron a muchas personas llegar a ser salvas en los próximos pocos días, pero algunos de esos convertidos habían venido al Señor por las bendiciones en lugar de hacerlo por lo que Él es. Y eso provocó que no le dieran a Dios la reverencia que merece. O sea, gradualmente se familiarizaron con el Señor. Y esa familiaridad los llevó a tomar las cosas de Dios como comunes. O sea, no temblaban ante su presencia o su palabra. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 5, cuando en Hechos capítulo 5 del 1 al 11, cuando un hombre y su esposa trajeron una ofrenda de una parcela de terreno que habían venido. Y no era la cantidad total que habían recibido de la venta y que habían prometido, pero ellos quisieron que pareciera de esa forma, para parecer buenos a la vista de los otros creyentes. Honraron la apariencia sobre la verdad y temieron al hombre en lugar de Dios. Trajeron la ofrenda, mintieron. Y muchos hoy en día la considerarían como una mentirita blanca porque pues es inofensivo porque a final de cuentas ofrendaron. Pero ¿qué sucedió? Cayeron muertos. Ellos murieron porque mintieron en la presencia de la gloria de Dios. Es muy lamentable cuando conocemos gente, incluso aquí mismo en nuestras iglesias, gente que era fiel en sus diezmos y ofrendas, pero una vez que fueron bendecidos por Dios, se olvidaron. Y sí ofrendan, pero más bien dan limosna en lugar de ofrendar y diezmar. Nos olvidamos. Yo acostumbraba a pensar, como estoy seguro que tú también lo haces, que debe haber gente que ha hecho lo mismo en la presencia de los predicadores en la actualidad y no han caído muertos. ¿Por qué? Porque se debe a que la presencia de Dios era más poderosa en los tiempos del libro de los Hechos de lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos registra que fue después de este incidente cuando Pedro caminó por las calles de Jerusalén y los enfermos eran sanados cuando su sombra los tocaba, en Hechos 5:15. Nosotros no vemos esa clase de milagros hoy en día.
Y creo que a medida en que su presencia y su gloria aumenten, se verán hechos similares a los sucedidos en el libro de Hechos, capítulo 5. Notemos lo que sucedió después de que Ananías y Zafira cayeron muertos. Dice Hechos 5:11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínate que eso sucediera un día, que cuando alguien está depositando su ofrenda y esté mintiendo acerca de la ofrenda o de lo que prometió o de lo que le debe de dar a Dios, cayera muerto en ese momento. El profundo pavor y la reverencia por el Señor fueron restaurados y se dieron cuenta de que necesitaban repensar el tratamiento de la presencia y de la unción de Dios. Y recordemos lo que Dios ha dicho en Levítico 10:3. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y grábate este punto, Cuando Dios está quieto, nuestros corazones son revelados. ¿A qué se refiere este tercer punto? Dios ha retenido su gloria para probarnos y prepararnos. Pero la pregunta es, ¿seremos reverentes aún cuando su presencia no se manifiesta? En muchas formas, la iglesia moderna de hoy en día se ha comportado como los hijos de Israel. Y de hecho, Pablo dice que sus experiencias fueron escritas como ejemplo para nosotros en 1 Corintios 10:6, porque Dios no cambia. Los israelitas estaban excitados cuando Dios los bendijo y realizó milagros para ellos. Igual que hoy en día, cuando Dios bendice a alguien, se alegra, se goza, pero luego se olvida. Cuando Dios separó el mar rojo y los llevó a través de tierra seca y sepultó a sus enemigos, ellos cantaron, danzaron y gritaron por la victoria. En eso, Éxodo 15, del 1 al 21. Sin embargo, unos pocos días después, cuando su tremendo poder ya no era aparente y la comida y la bebida escaseaba, ¿qué hicieron? Se quejaron contra Dios en Éxodo 15:22. Más tarde, Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí para consagrarlos a Dios. Dios bajó sobre la montaña a la vista de todo su pueblo y fue muy asombroso con truenos y rayos y una espesa nube sobre la montaña. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrar a Dios, pero viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. En Éxodo 20:10 al 18. Ellos retrocedieron en terror, pero no en temor de Dios, sino en temor a Dios por sus propias vidas. Cuando Dios descendió, se dieron cuenta de que amaban a sus propias vidas más de lo que amaban a Dios. Y le dijeron a Moisés en Éxodo 20:19 al 20, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Si notas que el temor de Dios nos da el poder sobre el pecado. Proverbios 16:6 dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En Éxodo 20:21 continúa el relato y dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Moisés le dijo a Dios lo que ellos habían dicho y lo temerosos que estaban. Y Dios contestó, bien, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos
les fuese bien para siempre, en Deuteronomio 5:28 al 29. El pueblo se alejó mientras que Moisés se acercó. ¿Por qué esta diferencia? Porque Moisés tenía el temor de Dios y el pueblo tenía el temor a Dios, que a final de cuentas es el temor del hombre. Y esto revela la diferencia entre Moisés e Israel. Moisés temía a Dios, tenía el temor de Dios, por lo tanto no tenía miedo. El pueblo no le temía a Dios, temía a Dios. Escuchen esto, puede ser un juego de palabras. El pueblo no tenía el temor de Dios, temía a Dios. Era su propio temor. Por lo tanto, estaban asustados. El temor de Dios nos acerca hacia la presencia de Dios, no nos aleja de ella. Sin embargo, el temor a Dios, que viene siendo el temor del hombre, hace que te retires de Dios y de su gloria y que lo veas desde lejos, que es preferible hacer una penitencia, una manda, prender una veladora, que acercarte a Él. Cuando estamos atados por el temor del hombre, nos sentiremos más cómodos en la presencia del hombre que en la presencia de Dios, aún en la iglesia. El motivo, pues que la presencia de Dios permanece abierta en nuestros corazones y nos trae convicción. Por eso, para probar que el temor de Dios es una realidad del Nuevo Testamento, veamos este relato en el libro de los Hebreos, en Hebreos 12:18 al 22. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Debemos recordar lo que sucedió en el monte Sinaí. Entonces se nos habla acerca de la montaña a la cual debemos ir, llamada Sión. Dios habla sobre la tierra desde aquella montaña en Sinaí, pero ahora el mismo Dios nos habla desde el cielo sobre esa nueva montaña llamada Sión. En Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si notaste las palabras mucho menos referentes a que no escaparemos, nuestro juicio es mucho más severo cuando no escuchamos y obedecemos la voz de Dios. La gracia que nos es dada bajo el Nuevo Testamento no es para usarla para vivir como nos plazca, porque los israelitas no atendieron su voz, ellos no le temían a Dios. Ten esto en mente mientras continúas escuchando y verás claramente que la razón por la cual la gente no escucha en el nuevo pacto es la misma. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si notaste lo que dice, temor y reverencia. Si el temor de Dios se limitara solo a la reverencia, el escritor no habría separado el concepto de temor de reverencia. Pongamos atención también a que el escritor no concluye, porque nuestro Dios es Dios de amor, sino que en lugar dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Esta declaración acerca de Dios se corresponde con la motivación de los hijos de Israel de retraerse de su presencia. Cuando ellos dijeron en Deuteronomio 5:25, porque este gran fuego nos consumirá, si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ahora te pregunto, ¿Dios ha cambiado? ¿Crees tú que Dios
ya cambió. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Él todavía es santo, todavía es fuego consumidor. Claro que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Pero en nuestras iglesias enfatizamos tanto el amor de Dios y escuchamos muy poco sobre el temor de Dios, porque 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 no hemos predicado todo el consejo de Dios y nuestra perspectiva del amor está deformado. El amor que hemos predicado es débil, no tiene el poder de guiarnos a una vida consagrada. Ha apagado nuestro fuego y nos ha dejado tibios. Hemos llegado a ser como niños caprichosos que no tienen reverencia por sus padres. Si no crecemos en el temor del Señor, corremos el riesgo de llegar a tratarlo como algo común. Y tratar algo común, las cosas santas, cuidado, es un peligro. Ahora, pon atención en este versículo en Hebreos 12:28. Tengamos gracia mediante la cual sirvamos a Dios aceptablemente, con reverencia y temor santo. La gracia no nos es dada solamente para cubrir la falta de reverencia y pecado. Es dada para autorizarnos a servir a Dios aceptablemente. La forma aceptable de servirlo es, además del amor, con reverencia y temor santo. Pablo escribió en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero te pregunto y te quiero dejar con esto por hoy. ¿Dónde está nuestro temor y temblor? ¿Nos hemos olvidado de que Él es el juez justo? ¿Nos hemos olvidado de su juicio? Escucha bien lo que dice Romanos 11:20-22. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nos hemos convertido en expertos de su bondad. Sin embargo, no es solo su bondad lo que debemos considerar. Debemos entender también la severidad de Dios. Su bondad nos acerca a su corazón y su severidad nos guarda del orgullo y de toda forma de pecado. Una persona que solo considera las bondades abandona el temor que lo guardará del orgullo y la mundanalidad. De la misma forma, la persona que solo considera la severidad de Dios es fácilmente atrapado en el legalismo, pero son ambos, el amor y el temor de Dios, los que nos guardan en el camino angosto de la vida. Por eso, la oración es que nos demos cuenta de lo que estamos enfatizando a propósito, acerca del temor de Dios, lo que Dios nos habla, el cual ha sido tan negligenciado en nuestra iglesia moderna. Por eso debemos amar apasionadamente a Dios y tener un gran gozo por ser sus hijos y por el privilegio de servirle, porque esa es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Pero también debemos saber que es el temor de Dios y su juicio lo que nos guarda de pecar premeditadamente. Hebreos 10:26-31 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
Por eso le pasó eso a Ananías y a Zafira, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mañana vamos a continuar con este estudio, la parte 2 del temor de Dios versus el temor del hombre. Uy, agárrense para mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria por tu palabra que nos confronta. Señor, ¿y cuán a la ligera tomamos cuando tú nos mandas el no mentir delante de tu presencia? Incluso ahora entendemos por qué tú decías que si alguien trae su ofrenda al altar y se acuerda que alguien tiene algo contra él, que vaya primero y arregle cuentas. Porque delante de tu presencia, aún la ofrenda que llevamos es santificada. Y puede haber juicio, como lo vimos con Ananías y Zafira. Pero ¿cuántos hemos olvidado eso? Como decíamos, Señor, gente que diezmaba, ofrendaba fielmente para tu obra del reino de Dios, ahora juzga y critica y deja escuchar en su mente la voz del enemigo que los priva de esa bendición. Y como no hay consecuencias inmediatas, como lo hubo en el libro de Hechos, capítulo 5, 1 al 11, la gente sigue mintiendo, te sigue robando lo que es tuyo. Ten misericordia y trae a través de tu Espíritu Santo convicción de justicia, de pecado y de juicio, porque al final el enemigo nos lo termina robando de otra manera, ya sea en la salud, ya sea en un accidente, ya sea con los carros, ya sea de cualquier manera. El enemigo, como sabe que el vallado está descubierto porque no hay temor tuyo, como sabe que los muros están derribados, él llega y hace destrozos. Trae, Señor, iluminación a nuestra vida, de que entendamos, Señor, que no podemos tener el temor de Dios y el temor a Dios, porque son cosas diferentes, porque terminaremos sirviendo a quien tememos. Pero ¿a quién tememos? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.